Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver con primero de secundaria el tema de ángulos y en específico vamos a ver dos temas que son importantes en la parte de geometría relacionados con los ángulos. Uno de ellos es lo que son pares de ángulos. En el apunte que dejamos para el día de hoy vienen tres diferentes pares de ángulos como son ángulos complementarios, donde la suma de los dos ángulos nos da un total de 90 grados, ángulos suplementarios, donde la suma de los dos ángulos nos dan 180 grados. Y en este momento, bueno, vamos a ver esta parte que son también ángulos opuestos por el vértice. Y como estamos diciendo pares de ángulos, quiere decir dos ángulos. Entonces, ¿cuál es la característica que tenemos con los ángulos opuestos por el vértice? Y lo vamos a ver en esta figura que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, tenemos dos líneas rectas que se cruzan y se intersectan en un punto. Este punto, como ya lo vimos en los ángulos, se le llama vértice. Al momento que se cruzan estas dos líneas, se crean o se forman un total de 1, 2, 3, 4 ángulos diferentes. Bueno, 4 ángulos. Y entonces con eso vamos a responder la pregunta que tengo aquí escrita. ¿Cuántos ángulos se forman? Y en total, bueno, pues vamos a poner 4 ángulos. Bueno, aparte que veamos que se forman 4 ángulos, este tema que se llama ángulos opuestos por el vértice tiene una característica especial y que lo vamos a checar. La característica dice que los ángulos opuestos por el vértice dice que son iguales y entonces lo vamos a escribir aquí y vamos a ver si es verdad. Son iguales. Ok, y entonces voy a utilizar mi transportador que tengo aquí, y antes de utilizar el transportador voy a ponerle número a estos ángulos. En este caso le pongo 1, 2, 3 y 4. En total 4 ángulos que son los que ya escribimos aquí. ¿Sale? Ahora, mediante el uso de mi transportador voy a medir cuánto mide el primer ángulo y entonces voy a alinear mi transportador, la marquita que tiene aquí en el centro, lo voy a alinear con el vértice y el 0 grados que está en esta parte lo voy a alinear con esta parte de la línea recta. Entonces alineamos, ahí está la marca y aquí lo giro hasta que esté en 0 grados. Bueno, ok, ya lo tengo bien. Y entonces me marca 10, 20, 30, 40, 45, 48 grados. 48 grados mide este ángulo, por lo cual lo voy a anotar aquí. 48 grados. Y como dice que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, es lo que dice este teorema, entonces quiere decir que el 1, su opuesto por este vértice, sería el que está contrario. Quiere decir que el 3 es opuesto al ángulo 1, y como dice que son iguales, voy a medirlo, y con eso lo voy a comprobar que es verdad esto que dice. Y vuelvo a dejar entonces mi transportador, y lo voy a alinear nuevamente la marca en el centro, o el vértice, aquí está, y el otro lado a la línea, y voy a ver cuánto apertura. Y entonces, una vez que lo tengo alineado, aquí veo 10, 20, 30, 40, 45, 48. 48 grados mide este también. Y entonces ahí puedo comprobar que esto es correcto, lo que nos dice este teorema. Ángulos opuestos por el vértice son iguales, y ya lo comprobé midiéndolo, ¿sale? Ahora, tengo que verificar que también el ángulo 2 con el ángulo 4 sean iguales. Bueno, y entonces vamos a ver esta parte. Lo voy a medir y voy a ver cuánto mide. Entonces alineo la marca con el vértice, alineo el 0 y entonces empiezo a contar. Y me dice
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 132 grados. 132 grados mide este ángulo de aquí. De aquí a aquí mide, 132 grados. ¿Vale? 132. Quiere decir que en conclusión, como yo ya comprobé que estos son iguales, si este mide 132, entonces el ángulo número 4 también tiene que medir 132 grados. Y entonces lo voy a volver a medir. Ojo, ubico aquí en la marca, alineo y vuelvo a contar 100, 110, 120, 132 grados. 132 grados. Y de esa manera compruebo lo que me dice este teorema, que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, cuando yo tenga un ejercicio, un problema, entonces si me dan un ángulo, yo en automático puedo saber cuánto mide su opuesto por el vértice, que sería el mismo valor. ¿Sale? Ahora, ojo, porque viendo lo que es los tipos de ángulos, tenemos aquí un ángulo llano que mide 180 grados. Quiere decir, de aquí, girando media circunferencia, si la circunferencia completa mide 360, entonces la mitad de la circunferencia daría un total de 180 grados. Ahora, si yo trazo aquí, y este ángulo, vamos a pensar que yo lo partiera, lo divido en dos ángulos, ¿sale? Entonces, lo que podemos hacer aquí, en total todo este ángulo completo va a medir 180 grados, ¿sale? 180 grados. Ahora, vamos a pensar que si yo midiera este ángulo de aquí, este de aquí a aquí, vamos a pensar que midiera 50 grados, ¿cuánto mediría la parte restante? Esta parte de aquí. ¿Cuánto? Vamos a ponerle, no lo sé, que sería la X. Desconozco su valor, pero lo podría calcular. ¿Cómo hago esto? Entonces, hacemos una pequeña resta. Quiere decir que si yo a 50 grados que tengo aquí le sumo el valor de X, esto me va a dar igual a 180 grados. Y entonces este valor pues lo saco fácilmente mediante una pequeña diferencia o una resta. Quiere decir, a 180 le resto 50 y esto me va a dar que ese ángulo mide 130 grados. ¿Sale? O lo que quiere decir que si yo sumo este con este, me tiene que dar como quiera 180 grados. Entonces lo mismo pasa aquí. Si yo observo en esta parte de los ángulos opuestos por el vértice, esta parte, este ángulo que tengo aquí, más este ángulo que tengo aquí, en total forman un ángulo llano de 180 grados y lo puedo comprobar porque si yo sumo 132 grados, que es el del ángulo 2, más 48 grados, 8 más 2 son 10, 0 y llevamos 1, 4 y 3, 7 y 1, 8 y bajamos el 1. Y entonces tenemos que se forma un ángulo llano de 180 grados. Bueno, eso es con respecto a ángulos opuestos por el vértice. Si yo tuviera nada más un solo valor, podría calcular los demás, los otros tres. Un ejemplo, y voy a borrar un poquito los valores que tenía en este caso. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a pensar que yo desconozco todos los valores. Vamos a borrar esto. Y vamos a pensar que este ángulo midiera 50 grados. El ángulo 1. ¿Sale? El ángulo 1 mide 50,
pero yo no sé cuánto mide el 2, el 3 y el 4. ¿Cómo los calculo? Entonces, por el teorema que dice ángulos opuestos por el vértice son iguales, entonces en automático, si el 1 mide 50, su opuesto, que es el 3, ese también mediría 50 grados. ¿Sale? Y como el 1 con el 2 forma un ángulo de 180, entonces hacemos una pequeña diferencia. 180 menos 50 grados es igual a 130 grados. Quiere decir que el ángulo 2 mide 130 grados. Y vuelvo a aplicar entonces ángulos opuestos por el vértice son iguales. Quiere decir que este también mide 130 grados. Y aplicando este método, conociendo un solo ángulo, puedo calcular los tres restantes. Bueno, hasta aquí voy a pausar este tema para poder explicar en el siguiente video este otro tema que se llama ángulos formados entre dos rectas paralelas cortadas por una recta transversal. Gracias.